Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ok. Como les mencionaba entonces, al final les voy a subir el examen a quienes no hayan participado y sí les solicito que en el momento de la participación, cuando yo les haga una pregunta, yo voy a hacerles preguntas puntuales. Traten ustedes también de ser puntuales en sus respuestas. Si no saben la respuesta, no se preocupen, me lo hacen saber y le pedimos a alguien más que la responda. Siempre va a haber una nueva oportunidad para quienes no pudieron contestar al principio y puedan contestar después. La idea es que todos tengan una nota. Lo otro que les voy a pedir, pues por cuestión de orden, cuando quieran hacer o quieran intervenir, por favor me levanten la mano y yo con gusto les cedo la palabra. Recuerden que estamos hablando de más de 40 miembros del seminario y si no lo hacemos así, realmente va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Entonces, por favor, cuando vayan a participar, si yo le estoy haciendo la pregunta a una persona y ese miembro del grupo no la puede contestar, se la asignaré a alguien más y si alguien me levanta la mano y me la pide, pues en el orden que me lo hayan pedido, yo lo voy haciendo para que vayan a ir participando. Si intentamos participar todos al mismo tiempo, imposible. Entonces, por favor, les pido que guardemos esas medidas para que todo el seminario se desarrolle con el orden, con las mínimas medidas de orden, si me hacen el favor. Mientras está activada la opción de compartir pantalla, si uno de ustedes quiere subir, por favor, la presentación para poder empezar con el seminario, les pido a todos, ahí, ahorita sí, a todos los que están presentes, por favor, activar su cámara para poder tomar la foto y hacer la captura de pantalla para enviar al registro de GTI, por favor. Doctor, doctor, disculpe. Dime. Fíjese que yo estaba hablando ahorita con nuestros compañeros, con Christopher y Daniela. y Daniela, y ¿Qué ellos son pasó? hermanos, me estaban Sí, diciendo que sí. estaban teniendo problemas con su conexión, pero ya estaban intentando ingresar desde hace un par de minutos, pero no les conectaba. Ok, lo voy a Sí, seguir doctor, aquí esperando. estamos ya. Ah, ya están. Ok, Sí, Christopher. aquí estamos Daniela ya. Sí, también. doctor, aquí estamos. Excelente, no hay ningún problema. Entonces, les pido a todos activar su cam para poder hacer la captura y empezamos. Ahorita estoy haciéndole la captura a la pantalla. Perdón, todos sus compañeros sabían que teníamos el seminario a esta hora, ¿verdad? Porque tenemos menos de 100, o sea, no están todos, por eso les pregunto. Sí, Y doctor, todos se les estábamos notificó. enterados del seminario, todos estaban notificados que era hora, por eso les envié la invitación en Zoom, pero no estoy seguro si todos la recibieron, falta una gran cantidad de sus compañeros. No sé qué habrá Sí, pasado. doctor, sí se les notificó. Ok, bueno. Ok, solo termino con las capturas para enviar a GTI y como les menciono, empezamos en azar. No se preocupen, eso también es claro para todos los demás grupos cuando vayan a pasar conmigo. En el segundo seminario tendrán como prioridad para exponer los que no expusieron en el primero. Y en el tercero será igual. Si no han expuesto en ninguno de los seminarios, tendrán prioridad para exponer para que todos tengan la oportunidad de defender su trabajo y ganarse esa nota con exposición. Insisto, todos van a tener una nota objetiva de 60% que tiene que ver con o exposición o respuesta a las preguntas que se les hagan o el examen que voy a subir al aula virtual, probablemente el día de mañana. Eso es conmigo, obviamente con el doctor González va a ser diferente, con el doctor Ticas también va a ser diferente, pero lo que es en mi caso, sí vamos a trabajar todos los seminarios. Aclaro, recibí los seminarios. Siempre recuerden que a través de la representante les comenté que me tienen que hacer llegar también la presentación para revisarles la presentación. Al final, la presentación y el trabajo que quede aprobada, de ahí voy a sacar las preguntas del examen para que pues, se les haga más fácil, en vez de estar revisando tanto documento, poder tener acceso al documento que sus compañeros han trabajado y que sea aprobado para poder tomarlo como base. ¿Ok?
Muy bien, doctor, entendido. Yo les compartiría la pantalla a mis compañeros. Excelente. Ya ahorita termino de tomar un par de capturas más para mandar a GTI y comenzamos. Muy bien. Empezamos al azar entonces. Solo déjame tomar. Insisto, todos los del seminario, por favor, mantener su pantalla activa. El resto la puede desactivar si gustan. Todos con los micrófonos apagados. Yo les voy a pedir en su momento que lo activen para evitar que hayan ruidos del ambiente y que no nos permitan llevar bien la presentación. No sé si ya estás compartiendo la pantalla porque me sale la No, cámara doctor. de Marvin. Si quieres, trata de compartirla, por favor. ¿Me confirma, doctor, si se ve completa, por favor? Yo sí la veo. ¿Puedes pasar un par de diapos para confirmar que todas pasen? Ujú. Ok. Dale a la siguiente, a ver. ¿Nadie tiene problema para visualizar la presentación? No, doctor. Está bien. Magnífico. No, Ok. doctor. Excelente. Doctor. Entonces, por favor, el resto del grupo, micrófonos apagados. Solo nos quedamos con los micrófonos de los expositores. Y por favor, que empiece la exposición Walter Naves. Vaya. Bueno, buenos días. Para comenzar esta exposición vamos a hablar sobre la infección por SARS-CoV-2, que es pues el tema importante que tenemos ahorita actualmente por la pandemia que estamos enfrentando. ¿Podrías pasarla, por favor? Graciela. Gracias. Bueno, entre los objetivos que tenemos con esta presentación, como podrán ustedes observar, pues tenemos enunciar las características virológicas del coronavirus y sus variantes, hablar sobre la distribución epidemiológica y la transmisibilidad que se tiene, así como su periodo de infectividad, riesgo por exposición, la transmisión que existen en sintomáticos y asintomáticos, también la respuesta inmunológica post-exposición, profilaxis pre y post-exposición, también generalidad de la vacunación, que es un tema relativamente nuevo, el espectro de severidad y los síntomas del coronavirus, hallazgos de laboratorio, imágenes asociadas a la infección por SARS-CoV-2 y pues hablar del manejo específico del paciente con infección en el área hospitalaria. Pasarla. Bueno, tenemos el objetivo 1, que es sobre las características virológicas del coronavirus y sus variantes. Para comenzar, tenemos que hablar sobre la clasificación del coronavirus. Estos se clasifican como una familia del orden nidovirales. Esto porque se replican utilizando un conjunto anidado de ARN mensajero. Dentro de la subfamilia de coronavirus podemos encontrar 4 géneros diferentes, que son el alfa coronavirus, que infecta principalmente a mamíferos, el gamma coronavirus, que afecta a aves y peces, el beta coronavirus, que se encuentra subdividido en grupos A y B, y el delta coronavirus, que se encuentra en las aves principalmente. Pásala, por favor. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que los coronavirus humanos, digamos, o los que afectan principalmente al ser humano, estos caen dentro de 2 géneros de los que se mencionaron previamente, que son los coronavirus alfa, de los cuales existen 2 variantes, y los coronavirus beta, de los cuales existen aproximadamente 3 a 4 variantes, dentro de las que cae el síndrome respiratorio agudo, ya, grave, ya puede ser el 1 o el 2, y también uno que se ha escuchado mucho, que es el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Estos pues afectan al ser humano y tienen una elevada patogenicidad, los cuales se han caracterizado por asociarse con enfermedades graves, como la que pues podemos encontrar actualmente, que
ha presentado hasta muerte en pacientes. Pásala, por favor. Vaya, para hablar del virus también tenemos que conocer sobre su genética. Este virus posee 4 genes que codifican 4 proteínas diferentes o 5 proteínas dependiendo del subgénero de virus que podemos encontrar. Estas son la S, la M, la N, la HE y la E. Tenemos la glicoproteína de espiga, o S por su término en inglés spike, que es responsable de la unión y la fusión del virus con la membrana. Luego tenemos la proteína de membrana, que es la M, que es responsable del transporte transmembrana de nutrientes, la liberación de la partícula viral y eventualmente la formación de su envoltura. Luego tenemos las proteínas de la nucleocápside, que están dadas por el gen N, y las proteínas de la envoltura, que están por el gen E. También tenemos una proteína HE, que es de la hemaglutina esterasa, que este facilita la entrada del virus en la célula, así como va a contribuir a la propagación del virus. Estos mencionados previamente se encuentran distribuidos ampliamente en diferentes seres vivos, desde mamíferos, aves y peces, pero principalmente vamos a encontrar S, M, N y E en las proteínas de los coronavirus que afectan a los seres humanos. Pásala, por favor. Bueno, algo que se escuchó durante la pandemia fue las mutaciones diferentes que se dieron durante el transcurso de esta pandemia y en diferentes países del mundo. Encontramos virus que portan el polimorfismo G614, que muestran niveles más altos de virus infecciosos en el tracto respiratorio y mayor unión con la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a dar una mayor replicación y una transmisibilidad en comparación con el polimorfismo D614. La variante G614 no parece estar asociada con un riesgo de mayor hospitalización o afectar la unión de anticuerpos antipico, que fue lo que se mencionó en diferentes variantes, como por ejemplo tenemos la variante del Reino Unido, que es la que se encuentra abajo, que es la B1.1.7, que se caracterizaba por un aumento de la infección por la facilidad de la transmisión que presentaba. También es importante hablar que estos se encuentran en la mayoría de el polimorfismo, perdón, G614 se encuentra en la mayoría de linajes circulantes de SARS-CoV-2 que tenemos. Pues primero es la variante B117 que se encontró en Reino Unido. Luego tenemos la variante B1351 que se encontró en Sudáfrica. Esta, pues al igual que la anterior, tenía una mayor transmisibilidad, pero también tenía la variante que afectaba la inmunidad que podía presentar el paciente por una infección previa o por una vacunación previa. Luego tenemos la del linaje P1 que se aisló en Japón, que tiene 3 a 4 variantes genéticas, que esa también presentaba una mayor transmisibilidad que las otras dos y un impacto mayor en la inmunidad del paciente. Y por último tenemos los linajes B1427 y B1429, que se asocian principalmente con mutaciones de la proteína S o proteína de pico, que se asocian con una mayor entrada a la célula, por lo cual se da una mayor producción de virus en estos pacientes. Y esto dificultaba también el tratamiento que se le daba a algunos pacientes con plasma de pacientes convalecientes o de la acción de vacunas o de diferentes tipos de terapias inmunes para el control de esta enfermedad. Pásala, por favor. Bueno, tenemos el objetivo 2, que es hablar sobre la distribución epidemiológica y la transmisibilidad del COVID-19, su periodo de infectividad, el riesgo por exposición y la transmisión en sintomáticos y asintomáticos. Walter, perdón. Dígame. Por favor, que continúe María José Molina. Vaya, vamos a hablar un poco acerca del objetivo 2, que es la distribución epidemiológica y la transmisibilidad. ¿Me escuchan, perdón? Sí, sí, te escucho. Ok. Vamos a hablar un poco acerca de la transmisibilidad del COVID, el periodo de infectividad, el riesgo por exposición, la transmisión asintomática y sintomática. Sí. Siguiente. Ok. En la distribución epidemiológica tenemos que el COVID-19 fue denominado como una enfermedad respiratoria causada por el virus del SARS-CoV-2. En diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de China informaron que se había propagado un conjunto de neumonías sin
con etiología desconocida. En total eran 27 casos y al parecer el inicio de los síntomas habían sido en diciembre, el 8 de diciembre del 2019. Luego la Organización Mundial de la Salud denominó el COVID-19 la infección causada por el virus de coronavirus. Luego los primeros casos de COVID-19 hasta el 9 de marzo del 2021 fueron notificados 1.116.736.437 casos acumulados confirmados de coronavirus. Y luego en diciembre del 2020 hasta febrero del 2021, las regiones de las Américas y Norteamérica y Suramérica confirmaron 28.5 del % de los casos confirmados. Luego en El Salvador, en El Salvador el 18 de marzo del 2020 se registró el primer caso en Metapán, Santa Ana, y a partir de ahí los casos se fueron detectando más casos. Durante el periodo del 9 de mayo del 2020, en el día que se detectaron el mayor número de casos de coronavirus acá en El Salvador. En total fueron 105 casos de personas contagiadas por coronavirus. Luego, el 7 de abril del 2021, ya de este año, se está contabilizando que hay 65.49 personas confirmadas de coronavirus y que estas cifras se han mantenido constantes y la tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días ha sido de 26.36% y que solamente la siguiente. Luego tenemos que en la transmisibilidad, la propagación de personas es el modo principal del coronavirus, de persona a persona. Y luego tenemos la ruta de persona a persona, que se dice que se cree que ocupa el principal medio de contagio de una corta distancia. Es decir, que tenga una distancia menor dentro de 6 pies o 2 metros. Y esta se va a transmitir a través de partículas y el virus es liberado por secreciones respiratorias cuando la persona está tose, estornuda o habla por las gotitas de flush y que estas gotitas sean provenientes de las membranas de la mucosa. Luego tenemos en el riesgo de transmisión vertical, que en esta la transmisión de útero por lo general ocurre a través de la ruta homogénea, pero a través de la ruta ascendente, y que esta más que todo es en periodo postnatal temprano y intraparto. Siguiente. En el periodo de infectividad, el intervalo de infección durante el cual puede transmitirse una infección de persona por SARS-CoV-2 es desconocido, pero el periodo con mayor infectividad ocurre durante las primeras etapas de la enfermedad con personas infectadas, cuando el nivel del ARN viral de las muestras de vías respiratorias superior o son los más altos. Según algunos estudios han revelado que el intervalo en el cual inician los síntomas ha sido entre 5 y 8 días, pero hay otras literaturas que mencionan que es entre 5 y 7. Y que esto sugiere una infectividad inicial entre los días 2 y 3 y que van a alcanzar su punto máximo entre el día 7. Luego que un estudio
del control y prevención de las enfermedades, dice que 3 días posterior a que se ha recuperado el paciente, si el ARN es detectado en la vía respiratoria superior, la concentración de ARN va a estar debajo de los niveles en los que se puede replicar el virus. Sí. Luego tenemos la clasificación de los riesgos de exposición en los trabajos. Tenemos el trabajo con mayor riesgo de exposición viral son aquellos que están potencialmente expuestos, es decir, aquellas personas que trabajadores de la salud, que básicamente son los de primera línea, trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en morgues para cuando realizan las autopsias, los transportistas de los médicos y los que realizan la limpieza. Luego tenemos el riesgo con una exposición intermedia, que son aquellos que tienen contacto frecuente cercano, menor de 2 metros o de 6 pies. Estos podrían ser trabajadores en contacto con viajeros que provienen de lugares donde hay una mayor exposición, donde hay una mayor carga viral, trabajadores en áreas donde existe una transmisión comunitaria en proceso. Y luego tenemos el riesgo bajo de exposición. En estos son aquellos que no tienen un contacto cercano o frecuente. Esto es menor de 2 metros y el público en general o personas compañeros de trabajo. Sí. Luego tenemos la transmisión sintomática. Para los virólogos, la carga máxima de SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio se observa en el momento inicial de los síntomas o en la primera semana de la exposición a la enfermedad. Y esto disminuye a partir de eso se va a indicar una mayor potencial de contagio, y que según estudios la carga viral máxima, como ya he mencionado, es en las primeras semanas de la infección y que después va disminuyendo gradualmente, mientras mientras existe una respuesta de anticuerpos y va aumentando gradualmente hasta detectarse al 14º día. Luego tenemos que el riesgo de transmisión de una persona asintomática parece menor que el de una sintomática. En algunos estudios realizados en el establecimiento de salud, los pacientes con COVID sintomáticos, pero no se pudieron practicar técnicas en las que se produjeron aerosoles y se observó ARN del SARS-CoV-2 en muestras del aire. Siguiente. María José, Diga. por favor que continúe Alejandra Emperatriz, parada. Okay. Aló, hola, ¿sí se me Hola escucha? Alejandra. Sí, sí te escucho. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, ahora vamos con transmisión asintomática en personas infectadas con COVID. Las personas infectadas por el SARS-CoV-2 que no presentan síntomas también infectan a otros. Aún dice que se desconoce la amplitud de las infecciones asintomáticas verdaderas en las comunidades. También es posible que la proporción de personas que cursan con una infección varíe según la edad, debido a que existe una mayor prevalencia de enfermedades preexistentes. Esto se da más que todo en las personas, se dice que va mayor en las personas de mayores de 50 años. En análisis preliminares realizados en los Estados Unidos y China, se informó que de muchos casos eran asintomáticos. La siguiente.
En el siguiente gráfico nos muestra la cronología más frecuente que se da un acontecimiento con pacientes con COVID. La sintomatología característica suele aparecer alrededor del tercer día tras la exposición con un rango de aproximadamente de 2 a 7 días. Cuanto mayor es el inóculo, más corto es el periodo de incubación. El debut clínico se hace con fiebre, tos seca, cefalea, mialgias y característicamente hay alteraciones en el gusto y en el olfato. Los niños y los jóvenes, los adolescentes, apenas tienen síntomas o son leves. Hay muchos que sí presentan síntomas muy graves a pesar de que son jóvenes. Estos se resuelven en menos de una semana, 5 o 7 días. Recuerdan un cuadro gripal más fuerte de lo habitual. En adultos sanos, de menor de 60 años, los síntomas tienden a ser más intensos y pueden sumarse lo del dolor torácico y todo. Y como podemos ver en la imagen, estos pueden llegarse a complicar, llegarse a una neumonía y llevar hasta la muerte. En el objetivo 3 vamos a hablar sobre la respuesta inmunológica post-exposición. En la inmunidad protectora frente a SARS-CoV-2 intervienen tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa en sus vertientes humoral y celular. Los linfocitos T, tanto como los linfocitos B, los natural killer, tienen un papel importante en mantener el sistema inmune. Entonces, en la infección por SARS-CoV-2, los estudios dicen que tienden a demostrar que hay una marcada linfopenia, además de proporciones elevadas de linfocitos T, proinflamatorios tanto como CD4, linfocitos T y CD8, con altas cantidades de gránulos citotóxicos. Estas poblaciones linfocitarias podrían explicar parcialmente el grave daño al sistema inmune. Con respecto a las respuestas humoral y por linfocitos T humoral, la respuesta humoral después de la infección por SARS-CoV-2, esta está dada por los anticuerpos producidos contra las proteínas del virus. En este caso serían la proteína S, la anti-RBD y proteína N. Y por los linfocitos T, que dice que estos van a ser la responsable del reconocimiento y eliminación del patógeno, y se describe la presencia de linfocitos T, que reconocen específicamente al SARS-CoV-2. Los linfocitos T, al igual que sucede con los anticuerpos, los niveles de dichos linfocitos van a disminuir paulatinamente, aunque van a persistir más de 43 días. Vamos con el objetivo 4, profilaxis pre y post-exposición. En la profilaxis, esta, para empezar, está dirigida al desarrollo de la infección y la enfermedad tras la exposición de un agente infeccioso. Este es un ensayo, tenemos que saber, ¿verdad?, que es un ensayo clínico, el estudio de la prevención y tratamiento del COVID con hidroxicloroquina, el de preexposición. Y también está el de post-exposición, en el cual vamos a dar las indicaciones más adelante. Pasarla por. Están las indicaciones, la cual dice que como opción número 1 está la hidroxicloroquina, que es 400 miligramos cada 12 horas el primer día, y luego con 400 miligramos cada semana vía oral hasta finalizar la exposición. Y la opción 2 sería cloroquina, 250 miligramos cada 12 horas vía oral por máximo 3 meses. Con respecto a la profilaxis post-exposición, sabemos que esta va a consistir en dar el medicamento específico contra el agente infeccioso lo antes posible, posterior a ocurrido la exposición al agente infeccioso.
La PPE también va a estar indicada cuando una persona ya se expuso a aerosoles existentes en un determinado ambiente. Y cuando una persona tiene contacto directo o se expuso a fluidos corporales o secreciones de una persona o personas con la infección. Aquí menciona, no, la primera, permítanme que no la logro leer. La primera sería contacto de un caso confirmado o probable de infección, también a contactos de casos sospechosos de tener la infección, a contactos en lugares donde residen varias personas, residencia de ancianos, centros penitenciarios y otros, también a personal de salud que no usó EP y no aplicó el protocolo de su uso y tuvo contacto con un caso confirmado o probable. También cuando haya una alta probabilidad de ser un contacto tras exponerse a ambientes con muy probable presencia de aerosoles o superficies u objetos contaminados. Y también a personas que tuvieron contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado o probable. Vamos a también acá a ver lo de las intervenciones de prevención no farmacológicas. Estas intervenciones podrían reducir la demanda máxima de la atención médica por SARS-CoV-2 y al mismo tiempo reducir las muertes. Aquí daríamos una protección específica. También se podría dar una protección específica a través de quimio o inmunoprofilaxis, que incluye agentes virales, cloroquina, hidroxicloroquina o en sí la vacunación. Otras de las que pueden ser no farmacológicas, que son las que se han estado aplicando, muchos hemos estado aplicando, es lo de el aislamiento, la cuarentena voluntaria, el distanciamiento social de toda la población, especialmente de adultos mayores o con factores de riesgo para enfermedad grave, cierre temporal de escuelas, universidades y sitios de trabajo, uso de equipos de protección personal por parte de los profesionales de salud para la atención de los pacientes. Con el objetivo 5 vamos a hablar sobre las generalidades de vacunación para COVID-19. Perdón, Alejandra, por favor que continúe Liliana María Moreno. Vaya, con respecto a las generalidades de la vacunación para COVID, entre las vacunas que se disponen actualmente están la Moderna, la Biotech o Pfizer, la AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax, CureVac, Sputnik 5 y Sinovac. Con respecto a la Moderna, se trata de una vacuna ARN que las instrucciones genéticas para la proteína de pico de coronavirus está codificada con ARN mensajero. Y esta está a través de nanopartículas lipídicas. Lo que es la Pfizer, esa también es ARN mensajero. La AstraZeneca, que es esta es la que pertenece a la Universidad de Oxford, se basa en que es un vector viral no replicante y tiene una secuencia de ADN para lo que es la proteína de pico del coronavirus. Y esta es transportada a través de un vector viral del chimpancé. La Johnson Johnson, también igual se basa en un vector viral no replicante y tiene una secuencia de ADN para la proteína pico del coronavirus. La Novavax es también basada en una proteína derivada del coronavirus, producida en líneas celulares de insectos y extraída y administrada junto con un adyuvante. Lo que es la Sputnik
5, esta es la de Rusia, que es basada en un vector viral no replicante y tiene una secuencia de ADN para la proteína pico del coronavirus. Esta es entregada a través de vectores de adenovirus tipo 5 y tipo 26. La Sinovac es la que viene de China, es vacuna para virus inactivado, el SARS-CoV-2. Ahí este se encuentra aislado y se expande y luego se hace como no infeccioso mediante un tratamiento químico. Esta vacuna de la Sinovac tiene una eficacia del 90% frente al SARS-CoV-2, que esto fue datos que se dieron según una investigación, según investigadores turcos. También como información general de la vacuna tipo Pfizer, si quieres pasar a la siguiente. El 31 de diciembre del 2020, la OMS incluyó a la vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19, la incluyó dentro de la lista de emergencia, y esta es una de las primeras, la primera en recibir la autorización por la OMS para aplicarse en la emergencia desde que comenzó la pandemia. Esta tiene una eficacia de aproximadamente el 95%. Luego, en el caso de la vacuna Moderna, esta deben aplicarse con un intervalo de 1 mes o 28 días. Dentro de los principales como efectos adversos están el dolor y sensibilidad en el sitio de aplicación, fatiga, mialgias, fiebre y cefalea. Si podemos mencionar algunas contraindicaciones, puede ser contar con antecedentes de haber presentado una reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna. Igual, aquí en El Salvador ya se está comenzando la aplicación de la vacuna, y se está haciendo por una priorización, empezando se empezó con lo del sistema de salud, encargados de la seguridad nacional, luego los docentes, y así sucesivamente, que ahora se está comenzando ya a que todas personas, este miércoles 7 de abril se comenzó a todas aquellas personas mayores de 80 años y pacientes con enfermedades crónicas. Pásala. El objetivo 6 es espectro, severidad y síntomas de COVID-19. Pásala. Con respecto al estadio 1, que esta es respecto como al curso que sigue la enfermedad, empezamos con una infección inicial. Acá la persona va a presentar un cuadro constitucional leve, que este va a incluir síntomas como, cabe destacar, la fiebre, que anda por los 38 grados, y puede presentar tos, diarrea, anosmia, y acá el paciente va a presentar en los datos del laboratorio, puede presentar una linfopenia de inicio, aumento del tiempo de protrombina, puede presentar un aumento del PCR, del dímero D y de la LDH, pero la LDH se va a aumentar levemente. Cuando hablamos de estadio 2 ya hablamos de una fase pulmonar. Acá se puede presentar una disnea y se presenta la hipoxia. Y aquí vamos a ver los patrones característicos en la radiografía, que es un infiltrado radiológico bilaterales, que más adelante se va a especificar cómo se va a visualizar.
y aumento de la procalcitonina y progreso de la linfopenia. Luego está en el estadio 3, que esta es la fase hiperinflamatoria, y aquí es como la fase como de gravedad, porque acá se van a presentar lo que es el distrés respiratorio, el shock séptico y el fallo cardíaco. Y acá en cuestión de laboratorio vamos a ver un aumento de los marcadores inflamatorios, todos aquellos como las interleucinas 6, el dímero D, la ferritina, la LDH y el aumento de la troponina. Luego, no, ahí déjala. Los factores relacionados con la mayor morbilidad son, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, acá es la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión, el cáncer y aquellos pacientes que tienen una edad mayor de 60 años. Porque, por ejemplo, en esta fase, la evolución de la fase hiperinflamatoria está como más relacionada a ciertos factores que son identificados como factores de riesgo. Pásala. Para el objetivo. Liliana, por favor que continúe Christopher Osorio. El siguiente objetivo es sobre los hallazgos de laboratorio de imagen asociados a la infección por SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Para las pruebas de detección de ácidos nucleicos, esto va a ser la reacción de cadena de polimerasa, en donde vamos a ver que una fluorescencia incrementa a medida que encontramos más copias del virus en la muestra. Y si la cantidad cruza cierto umbral, nuestra prueba va a ser positiva. Pero si no alcanza los niveles óptimos del virus y no se producen muchas copias, la fluorescencia se mantiene en un bajo umbral y la prueba es negativa. Aunque también tenemos que tomar en cuenta el momento en el que vamos a estar tomando la prueba a nuestro paciente. La literatura nos dice, o bueno, las investigaciones que se han hecho últimamente nos dicen de que tenemos que dejar que pasen al menos 7 días después de los síntomas para que nos dé una prueba positiva. Y de hecho, que nos dé una prueba negativa no significa que no tenga el virus, porque también tenemos que valorar cuándo se expuso el paciente hacia el virus y desde cuándo iniciaron los síntomas. Siguiente. Pruebas por detección de antígenos. En esta es un tipo de prueba de antígenos en la que se detectan las proteínas específicas del virus, o sea, los antígenos, mientras que continúan estando presentes y por consiguiente pueden detectarse a alguien que esté infectado por el momento de COVID. En esta es necesario de que se meta un hisopo largo hasta la nasofaringe por la nariz. Incluso algunos dicen que por la orofaringe se puede también, pero es más recomendado hacerlo por la nasofaringe. Es necesario de que el hisopo logre llegar hasta el fondo, hasta el tope, lo cual puede ser un poco incómodo y doloroso para los pacientes, pero hay que explicarles que es necesario para poder tener un positivo y que no nos dé un falso negativo. Siguiente. Pruebas serológicas orientadas a la detección del virus. Los anticuerpos IgM e IgG contra el virus son detectables alrededor del día 7 desde el inicio de los síntomas, en aproximadamente el 50% de los casos. Un resultado de serología negativo durante los primeros 7 días de la enfermedad no puede ser usado como criterio para detectar un caso. Un resultado positivo entre los días 7 y 14 indica un contacto previo y no descarta la presencia del virus. Por esta razón, la serología por sí sola no debería ser utilizada como criterio para descartar un caso o considerada al paciente como no infeccioso. Pues como todos sabemos, esta enfermedad salió hace poco, del 2019, así como el SARS-CoV, el primero, fue del 2002 y el MERS del 2012, pues todavía hay que afinar un poco
la información que tenemos y esta nos indica de que el IgM y el IgG pueden estar presentes en un paciente que no tenga ni signos ni síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tomar conciencia y tomar las medidas preventivas necesarias, ¿verdad? Siguiente. Pruebas rápidas basadas en la detección de anticuerpos del hospedador. Las principales técnicas de detención de antígenos y anticuerpos son técnicas de aglutinación indirecta o pasiva. Tenemos también la inmunofluorescencia. Tenemos la enzimo inmunoanálisis o ELISA, ¿verdad? Los inmunoelectroforesis, los métodos luminométricos y la inmunocromatográfica, que esa es como para mí la más fácil de utilizar y la que puede comprar cualquier persona. No sé si en El Salvador hay disponible a un precio bajo, ¿verdad? Pero hay unos países en los que cualquier persona puede comprar la inmunocromatográfica y pues pasarse el hisopo en la nariz y ver si la prueba le da positivo. Es la que nos enseñan a todos, en la que se van a colorear las bandas, ¿verdad? La control y la positivo. Y así poder saber si la persona tiene COVID o al menos sospechar, ¿verdad? De COVID. O estar por lo menos un poco más tranquilo si da negativo. Siguiente. Hallazgos en las pruebas de laboratorio. El objetivo es evaluar las características asociadas con la enfermedad grave y la identificación de la disfunción orgánica u otras comorbilidades que podrían complicar la terapia potencial inicialmente. Se verificaron los siguientes estudios de laboratorio diariamente: el panel metabólico completo, la creatinina quinasa, la proteína C reactiva, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial o fibrinógeno, el dímero D, lactato deshidrogenasa, la troponina y el electrocardiograma. Vaya, en estas nosotros sabemos que si tenemos un paciente con comorbilidades, tenemos que estar bastante pendientes de todas estas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, de la troponina, si nosotros tenemos un paciente que es cardiópata, o podemos estarle tomando también electrocardiograma. Un paciente que tenga problemas renales, tenemos que estarle viendo la creatinina quinasa. Incluso si el paciente no tiene esos problemas, sería recomendado estar tomando todas estas pruebas de laboratorio para tener un paciente como estable. Siguiente. Estudios complementarios. Tenemos la gasometría arterial. En esta podemos detectar si el paciente tiene una hipercapnia o una acidosis. Recordemos de que este virus ataca los pulmones. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que esté hiperventilando, tenemos que estar bastante pendientes de su gasometría arterial. Tenemos también la biometría hemática completa. Aquí podemos ver si la carga viral está alta gracias a los leucocitos, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes también de los niveles de los leucocitos. El perfil metabólico completo, las pruebas de coagulación, como ya se mencionó, si algún paciente tiene algún problema hepático, el lactato de deshidrogenasa en suero también, que debido a la infección podemos encontrarlo alto. Siguiente. Estudios por imagen. Tenemos la radiografía, que nos ayuda un montón, es barata, casi cualquier paciente puede llegar a sacarse una, y si no, pues aquí también se sacan en los hospitales públicos. Los hallazgos más comunes son la consolidación. De hecho, en la imagen que hemos puesto podemos ver una gran consolidación porque vemos radiolúcido, todo eso brillante. Ahí nos indica de que el paciente tiene una consolidación bastante extensa. Y la característica principal es eso, esa luminosidad que se mira ahí, que se llama envidrio despulido, que es característico del COVID y es lo que nosotros nos va a ayudar a decir que el paciente necesita una hospitalización y administración de oxígeno. La distribución es periférica, en algunos casos no se mira en medio, sino que es periférica e inferior, y puede ser bilateral hasta en un 50%. En el 5% de todos los pacientes que tengan alteraciones en los estudios de imágenes,
puede llegar a dar un derrame pleural también, que va a ser característico, porque vamos a ver la forma ahí, ¿verdad? En el fondo del pulmón, y vamos a perder, no vamos a alcanzar a ver el diafragma. El pico de aparición es de 10 a 12 días al inicio de los síntomas. Vaya, en esa radiografía de tórax posterior anterior se observan las áreas con vidrio despulido, ahí con donde ven la flecha amarilla arriba, y las áreas de consolidación de distribución periférica en la flecha azul. Siguiente. El TAC. Pues en China, por decirlo, gold estándar que se utiliza es el TAC, pero acá el TAC es demasiado caro para nosotros, así que nosotros tenemos que irnos con la radiografía simple. En el estadio 1 tenemos que es de 0 a 4 días, y también tenemos el patrón en vidrio despulido, que fue el principal hallazgo radiológico subpleural en los lóbulos inferiores, unilateralmente o bilateralmente en el 50%, como ya se mencionó. Ahí pueden ver unas flechas celestes o azules, ahí las pueden ver en el estadio 1, nos está indicando el hallazgo del vidrio despulido. De 5 a 8 días se observó un patrón empedrado en el 53% de los pacientes. En este estadio la infección rápidamente se agrava y se extiende en forma bilateral, multilobar con patrón difuso, en vidrio despulido, empedrado o patrón de consolidación. Aquí ya vemos la consolidación y no es solo inferior en el pulmón. Ahí podemos ver la flecha amarilla que nos está indicando lo empedrado que hemos encontrado en el paciente. En el estadio 3, como podemos ver, va ascendiendo el TAC, va desde lo más inferior a lo más superior. Del noveno al 13º día se observó un patrón de consolidación del 91% de los pacientes. El área involucrada crece lentamente. Como pueden ver ahí la flecha celeste, eso nos indica una consolidación que ya está bastante avanzada, por decirlo así. En el estadio 4, que es de más de 14 días, la resolución gradual de la consolidación en el 75% de la infección fue controlada y la consolidación fue gradualmente absorbida, sin presencia de un patrón de empedrado. Sin embargo, un patrón en vidrio despulido extenso, el periodo de absorción se extendió por 26 días desde el inicio de los síntomas. Los signos se mejoran. Los signos de mejoría se empezaron a ver desde los 14 días. Recordemos que el paciente nosotros tenemos que tenerlo en bastante cuidado, en estar pendientes de su saturación de oxígeno, que lo óptimo es tenerlo arriba de 91 e incluso 88, pero en mantenimiento. Recordemos, tenemos que tenerlo en mantenimiento. Se ha distinguido distintos estadios y patrones por el TAC acorde con los cambios durante la recuperación de la infección por SARS-CoV-2. Siguiente. Ahí tenemos las características típicas de las que hablamos, el estadio 1, en el cual empezamos a ver cómo se mira el vidrio despulido. Las características atípicas, en las características atípicas no lo vamos a ver tan fácil, sino que tenemos que tener ya un previo estudio para poder encontrar rápido. Por ejemplo, ahí vemos una flecha que nos está indicando que tenemos un poco de vidrio despulido y tenemos que tener un buen ojo para esto, ¿verdad? Para poder diagnosticar bien a nuestro paciente. Tenemos las características indeterminantes o indeterminadas. Como vemos en la imagen, tenemos que hacer más estudios para estar seguros de que es esto. Esto va a ser en base a clínica y en base a la sintomatología del paciente, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder llegar a un buen diagnóstico. Y también vemos el negativo para neumonía, que podemos ver en la imagen G, donde el paciente está limpio prácticamente. Siguiente. Manejo específico del paciente con infección por SARS-CoV-2 en el área hospitalaria. Vaya, si nosotros tenemos un paciente que no está saturando bien, vamos a tener que ingresarlo. Si nosotros vemos unas características radiológicas en vidrio despulido, ¿verdad? Y vemos que el paciente tiene un área extensa de daño, entonces vamos a tener que ingresarlo. Se le va a tener que dar oxigenoterapia
se le va a tener que dar un soporte ventilatorio, una ventilación invasiva si el caso está muy, muy complicado, y las estrategias de inicio van a ser de bajo volumen y baja presión para la ventilación en pacientes. Esto nos va a disminuir la mortalidad. La ventilación de protección pulmonar, el soporte hemodinámico que no puede faltar, siempre hay que estar pendiente de eso. Antimicrobianos, aunque este no se recomienda, sino que vamos a valorar si es necesario dárselo a nuestro paciente. No es de mantenimiento, solo es de valorarlo y si se puede, entonces se lo vamos a dar y hay que estar pendientes de que se cumpla. Y también tenemos otros fármacos que solo son para mitigar las molestias, como el acetaminofén, la loratadina, el salbutamol, el suero fisiológico, la dextrosa más cloruro de sodio. La dextrosa va a ser el 5% y el cloruro el 0.9, ¿verdad? El siguiente, por favor. Y empezamos con los casos clínicos. Vaya. Primero empezamos con la... Perdón, Christopher. Gracias. Que presente el caso clínico Jennifer Escobar. Ok, tenemos como... ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, muy bien. Como caso clínico número 1, tenemos la identificación del paciente que se ocultó, ¿verdad? El estado civil, casado, edad 52 años, ocupación empleado, fecha de nacimiento 8 de marzo de 1968, religión cristiano, sexo masculino, escolaridad bachiller, nacionalidad salvadoreño y fecha de historia clínica 20 de marzo del 2021. Sí, me ayudan a pasarlo, por favor. El motivo de consulta de este paciente es porque me sentía irritado, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la presente enfermedad. Es un paciente masculino de 52 años de edad, quien encontrándose en aparente buen estado de salud, refiere hace aproximadamente 18 días que al finalizar su jornada laboral presenta malestar general. Este está acompañado de mialgias, hiporexia, los cuales hacían guardar un reposo durante la noche de forma abrupta, por lo cual se automedicó con acetaminofén 500 miligramos cada 6 horas para calmar las molestias referidas. Hace 14 días, paciente refiere presentar fiebre cuantificada de 38.9 grados centígrados con escalofríos predominantemente nocturnos, los cuales al pasar los días se generalizan presentándose a cualquier hora del día, por lo que se vuelve a automedicar con Virogrip e ibuprofeno cada 8 horas para tratar de estabilizar los síntomas. El paciente refiere que hace 2 días sus síntomas se empeoran, siendo nuevamente malestar general, cansancio, diarrea, hiporexia, náuseas, disnea, tos seca, la anosmia, que sabíamos que era la pérdida del gusto, del olfato, perdón, y la angustia, por lo cual decide consultar a este centro de salud. Siguiente, por favor. Se le trabó la compañera. Perdón, doctor, me sacó. Yo se las proyecto, permítame. ¿Me confirman si la ven? Sí. Bueno. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes tenemos no alcohólico, no fumador, cafeísta, 2 tazas por día desde los 15 años. No realiza ningún tipo de actividad física. La dieta frijoles, huevo, pollo, queso, pan dulce. Los patológicos, tiene una artroscopía en la rodilla izquierda. No posee esquema de vacunación y en las enfermedades de la infancia solo le dio varicela a los 14 años. El padre falleció en los antecedentes familiares por un cáncer de páncreas. La madre está viva, pero es hipertensa y tiene antecedentes de diabetes mellitus. Y también padeció cáncer de mama con posterior mastectomía. Siguiente, por favor. Creo que te pasaste.
la anterior, si me la puedes poner por... Graciela. No, la anterior. Hola. ¿Regreso o me quedo ahí? Sí, regresa. La anterior. En el examen físico tenemos la apariencia general del paciente masculino en la sexta década de la vida, orientado en tiempo, lugar y persona, en las tres esferas, en sedestación, vistiendo ropa particular, colaborador a la entrevista. Sus signos vitales serían presión arterial 120/80, temperatura 37.1, saturación de oxígeno 94, IMC 28.6, peso 193 libras y talla 1.75 metros. Sí. En el examen físico por sistemas tenemos la cabeza en la inspección, cuero cabelludo sin anormalidades, frente amplia y despejada, ceja completa sin anormalidades en cantidad ni distribución, piel y anexos sin anormalidades en la inspección y la palpación, ojos y examen físico externo, párpados sin presencia de entropión, ectropión, tosis palpebral, lagostalmos, antelasmas, pestañas sin anormalidades, las conjuntivas también sin anormalidades. Tenemos el cuello que no hay presencia de adenopatías, la tiroides no palpable, en el tórax cardíaco en la inspección sin anormalidades, igual que en la palpación. En la auscultación observamos que no hay soplos, no ruidos agregados y la percusión igual sin anormalidades. En el tórax pulmonar sí se observa un dato positivo, que hay dolor a la inspiración. Y en los miembros superiores e inferiores, mialgias. Y neurológico, anosmia. Siguiente. Aquí tenemos los exámenes complementarios que se le mandaron a hacer al paciente. El hemograma, que tenemos los glóbulos rojos 5.2. No sé si los... Permítanme. La hemoglobina de 15.6, el hematócrito 47, el volumen corpuscular medio 90, HCM 30, el otro 33. Tenemos los glóbulos blancos 10.300 por los neutrófilos segmentados 72, linfocitos 28. Y ya así hablándoles sobre los problemas e hipótesis del paciente, tendríamos que sacar como problema 1 que teníamos el COVID-19, ¿verdad? Como hipótesis 2 tenemos neumonía, hipótesis 3 faringitis aguda, hipótesis 4 gripe. Ya en el problema 2 podría ser una disnea. La hipótesis 1, COVID-1, hipótesis 2, neumonía, hipótesis 3, faringitis aguda. No sé si sigo diciendo los problemas, doctor, que le habíamos puesto a este caso. Con esta diapo termina este caso. Sí, o sea, la conclusión es que encontramos hallazgos pulmonares sugestivos de COVID-19. Ajá. Y también se encontró una fractura antigua en el sexto arco costal anterior izquierdo. Ok. ¿La siguiente diapo es otro caso o son caso conclusiones? clínico. Va, ok, no, entonces pasemos a la primera diapo de este caso clínico, por favor. La primera. La primera del caso clínico, sí, Ok. por favor. Anterior a esa. Solo déjame ver un detalle ahí. 68. Ok, dale a la siguiente. Ok. Dinora Márquez.
¿Cuáles son, Dinora, las claves diagnósticas que Sí, se encuentran en este? ¿Cuáles son las claves diagnósticas en este paciente y cuál sería el problema principal? vemos que 38.9, podemos guiarnos Ujú, ahí. ujú, También el tiempo que ha tenido el paciente, los síntomas, que son 14 ujú, días. ujú, Eh, Otra clave diagnóstica puede ser el ujú, cansancio que siente el ujú, paciente, la tos seca, la anosmia también, que vemos que es una clave para el ujú. diagnóstico de COVID, y Ok. también la ageusia, que es la Ujú. pérdida de los sabores. Ok, pasemos a la siguiente, por favor. Dame un segundo. Dale a la siguiente. A ver. eh, Fátima Mejía, Montano. Sí, ¿Qué te llama la atención del examen físico de este paciente? para empezar la saturación, que está en Ujú. 94%, ¿Cuánto es el mínimo aceptable de saturación al un oxígeno aproximadamente ambiente? 95. Arriba de Mm, 95. Ya de pues arriba de 95 hacia 95. abajo ya Eh, se considera alterado. ¿Por qué te parece que en estos pacientes es relevante tomar en cuenta el IMC? por, eh, uno de los factores de riesgo es la Ujú, obesidad también en estos pacientes. ujú. Ok. Veamos, pasemos a la siguiente, por favor. Odalis Martínez. Mencionanos específicamente los datos positivos que consideras contributorios para la patología que estamos sospechando en este paciente o para el problema principal que hemos establecido en este paciente. Vaya, en este podemos ver en el tórax pulmonar el dolor a la inspiración, puede ser. Ujú, Las ujú, mialgias también, que son características de la enfermedad, la anosmia. ujú. Eh, También, bueno, sobre todo eso en esta diapositiva. Eh, qué otra cosa te llama la atención o que tú esperarías en este paciente, en el Eh, examen? Incluso que esté negativo, pero que tú esperarías que tuviera algún otro signo o síntoma. Algunos ruidos agregados en el tórax pulmonar. Ok. Creo que Pero ahorita es aquí bien importante. está todo negativo. Exacto. Ese dato sí les quiero llamar la atención, es muy importante porque uno, bueno, sí va a escuchar pacientes con crepitancias de neumonía bilaterales, múltiples, en casi todos los campos pulmonares, que casi se confunden con congestión pulmonar de un paciente en edema pulmonar, pero en estos casos pueden haber pacientes así, con esa saturación de 94, incluso 91, incluso menos de 90, y los pulmones limpios. Sí, van a haber pacientes ya muy graves, sobre todo cuando se están acercando hacia el octavo y décimo día, que es el evento que ya vimos muy cercano al estado de hiperinflamación e inflamatorio propio, pero no debemos dejarnos llevar simplemente porque unos pulmones se oyen bien, como para definir si este paciente puede o no tener una infección por SARS-CoV-2. Sí, perdón, la siguiente, si son tan amables. A ver, Odalis, con el cuadro clínico que tenemos en este paciente, ¿cuáles serían? Mencióname 5 exámenes de laboratorio que enviarías y por qué. ¿Qué buscas en cada uno de ellos? Enviaría primero el estudio de los linfocitos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué buscas en los También linfocitos? que hay una linfopenia Linfopenia. ¿Cuál es el valor de linfopenia que se considera sospechoso? abajo de los 25. En linfocitos totales, porque acuérdense que el porcentaje depende de la cantidad total de glóbulos blancos. Sí, Pero sí. para que se considere linfopenia tiene que ser un valor por debajo de los linfocitos totales. ¿Cuánto es ese valor? Que el valor normal de los linfocitos totales es del 20 al 45%. Esos no son totales, eso es porcentual. ¿Cuánto es Ah, el valor de linfocitos totales? O sea, lo que pasa es que me estás diciendo que si de 1000, que si son 1000 los glóbulos blancos,
200 son linfocitos, eso es porcentual. Pero hay un valor de linfocitos totales que se cuantifica en células por microlitro, que cuando ustedes lo ven, eso es linfopenia y a la luz de este cuadro clínico es muy sugestivo. A ver, José Raúl Meléndez, ¿cuál es ese valor de linfocitos en sangre que se considera muy sospechoso en un caso como el que estamos viendo? Ujú. Ok. Abajo de 1500 se considera linfopenia. En los casos de SARS-CoV-2, todo valor abajo de 1000 se considera muy sugestivo de compromiso asociado a una infección aguda. A ver, continuando con los exámenes. Carla Patricia Martínez. ¿Qué otros exámenes además del hemograma le mandaría? Ya tenés el hemograma. ¿4 más? El dímero D, doctor, Muy bien. ¿Para qué le mandas el dímero D? para ver si hay daño a nivel pulmonar, si hay, Ujú. también le mandaría, quiero ver, le mandaría el lactato deshidrogenasa Ujú. ¿Para qué mandas la lactato deshidrogenasa? ¿Cuál es el fin? para ver si hay problemas a nivel eh, hepático. Ok, solo que una aclaración en relación a la LDH. La LDH tiene varias isoformas, al menos 5 conocidas. Una de ellas es pulmonar, otras en hueso, otras cardíaco, otra cerebral, otra muscular, habíamos mencionado, hepático. Entonces, es un marcador inflamatorio inespecífico. Que esté elevada, solo les dice que en alguno de esos órganos que tiene una isoforma ha habido un problema. Como uno de los problemas principales es a nivel de pulmón, por eso se envía y generalmente suele estar elevado en valores de 600 o más. El dímero D, recuerden que se desencadena un proceso inflamatorio que incluye un fenómeno de trombogénesis. Los pacientes de hecho hacen infartos pulmonares, pero no solo es a nivel de pulmón. Entonces no se queden con la idea de que el dímero D se manda solo para ver si hay problema pulmonar. El dímero D se envía para ver si hay un estado procoagulante que puede aumentar el riesgo de infartos, ya sea pulmonares, cardíacos, cerebrales, renales, de la vascularidad mesentérica. Es decir, sí, casi todos decimos el virus le provocó una neumonía y se murió de la neumonía, pero a veces se mueren del infarto por una obstrucción de las coronarias, se mueren de un tromboembolismo pulmonar, se mueren por un evento cerebrovascular, se mueren por infarto renal y de hecho estos pacientes hacen falla renal aguda, pueden hacer trombosis mesentérica. Entonces lo que buscamos con el dímero D es precisamente determinar ese valor. El dímero D tiene en la mayoría de laboratorios un valor de 120 más o menos a 100, 150. Es bien frecuente encontrar en estos pacientes valores de 700, 1000. Yo he llegado a ver pacientes con valores hasta de 5000 de dímero D y eso les da una idea de la condición de hipercoagulabilidad que está teniendo este paciente. ¿Sí? Entonces, eso, además de la LDH y del dímero, otro examen que te parezca relevante enviar. La proteína C reactiva. Ok, ¿cuál es la diferencia entre proteína C reactiva y reacción de cadena de polimerasa? Bueno, doctor, según entiendo, la proteína C reactiva es algo que se manda para ver si hay un proceso inflamatorio a nivel del cuerpo. Exacto. Y la reacción de cadena de polimerasa? Pues es un examen que se utiliza para ver si hay copias del virus. Excelente. Ese detalle es muy importante porque con frecuencia se confunde PCR con proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio agudo, que en estos pacientes igual el valor puede ser hasta 0.5 y los llegamos a ver en 50, 20, etcétera, etcétera. Y la reacción de cadena de polimerasa pues, precisamente para detectar la presencia de la replicación del virus. Entonces son cosas completamente diferentes y sí se tienen que enviar. A ver, Manuel Alejandro Medrano. Sí, doctor. ¿Para qué sirve o qué has leído sobre el uso de la ferritina? De la ferritina.
Solo sé que es un agregado de los glóbulos rojos que se encuentra en un estado de los glóbulos rojos y que si no encontramos la ferritina puede haber cierta cantidad de anemia. Pero y para efectos de este tipo, de este paciente, porque sí se Mm, envía, me llamó la atención que no hicieron mención de ello, en el país sí se envía, hay estudios sobre ello, sé que el texto que yo les envié, que era la base, lo menciona poco, pero la ferritina sí es un marcador inflamatorio para algo en específico. ¿Qué es? eh, no, no sé, doctor. Okay. Daniela Manzano. ¿Ya, doctor? Sí, dime. ¿Para ¿Me qué has escucho? leído? Sí, te escucho. ¿Para qué has leído que se utiliza la ferritina Bueno, en los casos de SARS-CoV-2? lo poco que había leído sobre eso es que es para ver ¿Sí? correctamente. Perdón, ¿me podrías repetir? Se te cortó un poquito el audio. Me escucho ahora. Ahorita sí. Me decía sobre la ferritina. Vaya. Sí, lo que había leído un poco es de que la ferritina servía para ver que los glóbulos rojos estén saludables y que puedan transportar lo que es el oxígeno correctamente. Exacto, tiene que ver con el oxígeno y por tanto si tiene que ver con el oxígeno, el lugar primario en donde se pueden encontrar anormalidades que lesionan los glóbulos rojos es. ¿Dónde será? Mónica René Pacas. Sí, doctor. ¿Por qué se estará utilizando la ferritina como un marcador en los pacientes con SARS-CoV-2? Ya en la fase 2, por ejemplo, sale elevado y bien elevado, es decir, el valor de ferritina normal es 200 y hoy vemos a estos pacientes con 800, 1000, 2000 de ferritina. ¿Qué nos indica la ferritina? En los niveles más altos podría indicar pues que hay una afección que hace que el cuerpo esté almacenando demasiado hierro, que podría indicar básicamente afecciones inflamatorias. ¿En dónde? A nivel, pues, supongo que a nivel pulmonar. Ok. Hay dos lugares en donde la ferritina se dispara cuando hay algún tipo de problema en los glóbulos rojos. Uno es pulmón, obviamente por el oxígeno y la circulación pulmonar que existe en los vasos lesionados, hay ruptura de los glóbulos rojos y por tanto se libera la ferritina. Y dos, a nivel hepático. Cuando hay lesión hepática se puede elevar también la ferritina, pero es por otro mecanismo. Recuerden que el principal órgano de reserva del hierro es precisamente el hígado. A la luz del SARS-CoV-2 se envía la ferritina porque valores elevados implican destrucción de los glóbulos y liberación de los mismos mediante la lesión de la vasculatura pulmonar. Por eso es que se envía la ferritina, ¿sí? A ver, perdón, ¿me ibas a decir algo? No, doctor, nada. Ok. Sobre la placa de tórax, quería hacer un comentario sobre la placa de tórax y la tomografía. En el país sí se hace tomografía. En la práctica privada, una tomografía pulmonar puede andar costando entre 300 y 400 dólares. En las instituciones que tienen un tomógrafo, pues está bien justificado, se realiza. Radiología ha ideado la Sociedad Salvadoreña de Radiología, por ejemplo, ha ideado una clasificación de SARS-CoV que se rige también por los hallazgos de la Asociación Internacional de Radiología, en la cual pueden describir como una placa negativa, una placa sospechosa, una placa sugestiva o una placa con hallazgos típicos. En aquellos pacientes en los que el cuadro clínico es muy sospechoso, pero la radiografía no es diagnóstica, entonces sí se realiza la tomografía. La tomografía que se realiza es un TACAR, que es una tomografía axial computarizada de alta resolución. No necesita material de contraste y lo que hace son cortes tan finos que permite ver la vasculatura y determinar precisamente lo que nos habían mencionado, las imágenes de vidrio esmerilado, que son características de las lesiones inflamatorias difusas periféricas asociadas al SARS-CoV-2. Entonces, TACSI se hace, no se le manda a todo el mundo, solo en aquellos casos en los que no hay claridad en el diagnóstico. Pónganle, un paciente con falla hepática va a tener la ferritina alta, va a tener la LDH alta. Un paciente que tiene lupus va a tener los linfocitos bajos por su enfermedad de lupus.
pero si el cuadro clínico es bizarro y la radiografía de tórax no es sugestiva, se puede mandar un TAC para afinar el diagnóstico y con base Muy buenas a eso, todos y iniciar el bienvenidos de nuevo. tratamiento. Bueno, gente, ¿Sí? vamos con un mini vídeo. Ya sé que ayer Por no favor, hubo vídeo ¿podrían y poner el llevaba ya siguiente caso clínico? de 8 días o 9 días seguidos subiendo vídeo. Y quiero seguir con esta racha durante un mes Si más, me así hace el que no os favor, preocupéis que va a Adiel haber casi Alfredo vídeo Mena, diario. Pero tuve un que nos problemilla presenta el y no caso me dio 2. tiempo a grabar. Adiel. No estoy seguro si Adiel continúa conectado. Bueno, por favor que lo presente entonces Diego Méndez. Bueno, tenemos la identificación del paciente. Estado Diego, civil. ¿verdad? Sí. Ok, dale, Diego. Edad 38 años, ocupación albañil, fecha de nacimiento desde marzo de 1983, religión cristiana, sexo masculino, escolaridad bachiller, nacionalidad salvadoreño, fecha de historia, 11 del 2 del 2021. Y residen mexicanos. Aquí lo más importante, edad, 38 años. Siguiente, por favor. Motivo de consulta es un paciente referido. Un poco de la presente enfermedad. Familiar refiere 10 días de presentar malestar general, tos seca. 3 días posteriores presenta fiebre de 38 a 39 grados. Posteriormente, consulta vía telefónica, por lo que lo tratan con kit COVID. El paciente refiere que presenta tos de mayor intensidad, además de disnea de fuerza moderada. Es monitorizado con saturación de oxígeno que llega al 85%. Siguen monitorizando a los familiares y hace 4 días presenta saturación del 70%. El familiar refiere que estuvo con oxígeno domiciliar por Venturi al 50%, pero presenta saturación al 82% en reposo, por lo que hoy lo colocan con mascarilla, con reservorio y le traen a consulta. Siguiente, por favor. Acerca de los antecedentes, hábitos personales: no alcohólico, no fuma, no cafeísta, no realiza ningún tipo de ejercicio más que el laboral, dieta, frijoles, huevo, pollo, queso, pan dulce. Patológicos, quirúrgicos, ninguno. Inmunización, esquema de vacunación completo, enfermedad de la infancia, varicela a los 5 años. Y los familiares, los 2 vivos hipertensos. A la siguiente, por favor. Con respecto al examen físico, nos muestra que enfermo, alerta taquipneico, paciente con oxígeno por reservorio, normocráneo, ojos, piel y mucosas hidratadas, pulmones con estertores, sistema cardiovascular, ritmo regular, no soplos, extremidades normotónicas, normotróficas, llenado capilar menor de 2 segundos, Glasgow de 15 puntos. Con respecto a la tensión arterial, 120/70, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y satura 88%. Siguiente, por favor. Con respecto a los exámenes de laboratorio, vemos glóbulos blancos, 1441, neutrófilos al 86%, linfocitos 10%, monocitos 2.8, eosinófilos 0.5, basófilos 0.2, granulocitos inmaduros 5.4, glóbulos rojos 5.68, hemoglobina al 16.7, hematócrito al 49.4. No sé si quiere que lea no, si querés, centrémonos, digamos, en los datos positivos. Siguiente, por favor. Coagulación, dímero D 2103, control normal del dímero D de 107, la LDH de 443, proteína C reactiva de 12,6, ferritina de 1858.
Siguiente, por favor. Y vemos el patrón clásico en la placa de virus pulido con consolidación y un poco de exudado en las bases pulmonares. También se ve un poco de infiltrado a nivel del hilio pulmonar. Se ve ligeramente borrada la silueta cardíaca. La siguiente, por favor. No sé si también aquí o me quedo en el caso, doctor. No, detengámonos un poquito en el caso. A ver, pongan la primera del caso clínico, por favor. Anterior a esa. Ok. Claves diagnósticos y problema principal, Diego. Primero, la fiebre y la disnea, doctor. Ok, si fuera como síndrome febril, ¿qué causas de fiebre considerarías en este paciente? Como principal y como secundarias. Como síndrome febril, tomando en cuenta la disnea, primero pondría COVID y después neumonía. Ok. Dale a la siguiente, por favor. ¿Consideras que existe algún en la anterior, por favor? ¿Algún antecedente contributorio en este paciente? Que pueda predisponer o pueda llamarnos la atención en relación a la enfermedad en cuestión. Pues no realiza más ejercicio que laboral, pues no se ve que, la historia no dice qué complexión más o menos tiene el paciente, pero tiene historia de padres hipertensos. Pero él, por lo general, no está hipertenso en esta historia. ¿No? Tiene. Ok. José Aristides Mingíbar. Sí, doctor. ¿Qué antecedentes personales deberías investigar en el paciente si está en condición de decírtelos, o en la familia, que te haga, digamos que te puedan significar una alerta de que este paciente es potencialmente complicable? Sí, bueno, como primeramente ya tenemos que tiene un antecedente, que los papás son hipertensos. También sería preguntar si hay un antecedente de diabetes. Perdón. Diabetes, ajá, hipertensión, ¿qué más? Si ha habido un antecedente de cáncer, ya que también se pacientes que poseen cáncer también pueden llegar a ser una complicación más grave. ¿Qué más? Y sí, tal vez investigar un poco si ha tenido alguna IBU o algo, o una insuficiencia renal, que también es importante investigar. Ok. Dale a la siguiente, por favor. Siguiente. Doria Muñoz, ¿qué consideras positivo de los resultados de esos exámenes? Una leucocitosis. Ajá. Leucocitosis y neutrofilia. Neutrofilia y además. Hay una linfopenia. Dale a la siguiente. Bueno, de eso ya habíamos hablado extensamente, dímero LDH, PCR y ferritina. ¿Qué otro examen sería necesario enviarle a este paciente, Dori? Tal vez los tiempos de protrombina. Tiempos de coagulación, ¿qué más? Pruebas de función, pruebas renales. Podría ser enviadas como base, pruebas renales, pruebas hepáticas. Pruebas hepáticas, ajá. Dale a la siguiente, creo que es la radiografía, ¿cierto? Ok, y las siguientes son las conclusiones.
Pasemos a la siguiente. Ok. Diego, por favor, danos las conclusiones. La OMS, yo, doctor. Sí, por favor. Declara la pandemia de COVID-19 como emergencia de importancia internacional para la salud pública. Desde dicho acontecimiento, la pandemia es un centro de consecuencias para el bienestar social. Segundo, existen diversas respuestas inmunológicas ante la exposición del virus. Esto ocurre gracias al mecanismo de defensa del ser humano, de igual forma que puede producir cuadros clínicos que van desde resfriado común, pacientes asintomáticos con síntomas menores, hasta casos más graves, por último la muerte. Hasta el momento se cuentan con diferentes estudios de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19. Y cuarto, dentro del área hospitalaria se cuenta con un manejo específico de pacientes con infección por SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Terminamos, ok. Muy bien. Un segundo nada más. Bien, le voy a mencionar quienes, al no haber tenido participación en el seminario, tendrán que hacer de forma obligatoria el examen que les voy a avisar cuando ya va a estar listo para hacerlo. Por favor, tendrán que someterse al examen. Yolanda Mancía, Flor Marín, Brandon Marroquín, Juan Martínez, Ángel Meardi, Leslie Mejía, Andrea Mejía, Yulisa Mejía, Adiel Mena. De hecho, Adiel no sé si regresó, porque estaba en el listado inicial, o sea, estaba presente y de ahí no sé qué pasó, si se cayó o qué. Adiel. Le estuvimos escribiendo. Ajá, le estuvimos escribiendo y todavía no sabemos respuesta, porque tiene problemas. Ok, Adiel también tendrá que hacer entonces el examen. Carlos Mengíbar, Laura Miranda, Josué Miranda, Leslie Molina, Stephanie Morales,